Han pasado ya 34 semanas desde que Bitcoin dejó atrás el mínimo del anterior mercado bajista y desde entonces, ahora, se está enfrentando al peor momento de esta subida. Pero en este vídeo quiero responder a varias preguntas. ¿Qué pasó durante las primeras 34 semanas de los anteriores mercados alcistas? ¿Estamos ante una corrección natural o tendríamos que preocuparnos? ¿La cercanía del halving puede impulsar de nuevo el precio de Bitcoin? Bueno, me he tomado la libertad de seleccionar ya las primeras 34 barras tanto de los anteriores ciclos alcistas como del ciclo actual en el que nos encontramos. ¿Por qué 34 barras? Pues bueno, muy sencillo, y es que si calculas lo que llevamos de tiempo desde el mínimo de todo este mercado bajista, pues simplemente son 34 barras, es decir, 34 semanas. Entonces, en color rojo tenemos el primer o las primeras 34 barras del primer ciclo alcista. En color naranja tenemos las primeras 34 barras del segundo ciclo alcista. En color verde tenemos las primeras 34 barras del tercer ciclo alcista y en color azul tenemos las primeras 34 barras del ciclo actual. Podrías decir, oye, si es que en realidad han habido 4 ciclos alcistas ya y en este estamos ya pues en el quinto, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la realidad es que he calculado únicamente las primeras 34 barras posteriores a un mercado bajista. Quiero decir que no he tenido en cuenta esto de aquí. Únicamente he tenido en cuenta estas barras de aquí, he tenido en cuenta estas barras de aquí, he tenido en cuenta estas barras de aquí y evidentemente las barras en las que nos encontramos actualmente. Entonces, más allá de hacer la típica comparación de, oye, realmente cuánto tiempo llevamos subiendo, cuántas barras estamos en comparación con el ciclo anterior, qué ciclo está más alcista, qué ciclo no sé qué. No quiero ir tan a eso, sino que quiero, más que nada, comparar los anteriores movimientos con el movimiento actual para poder determinar de manera neutra, de manera natural y objetiva, si realmente la complicación que estamos viendo recientemente, que ya hemos hablado mucho de ella, es algo que ha sucedido ya anteriormente o si es algo que, pues bueno, está significando una alteración en este ciclo específico y por eso nos tendríamos que preocupar de cómo puede sobrevivir este hipotético mercado alcista, ¿no? Entonces, si ponemos un ciclo encima del otro, tenemos el primero, tenemos el segundo de color naranja, voy a hacer un poquito más de zoom para que lo veamos mejor, aquí lo tenemos también el tercero, que es el verde. Ahí está. Y tenemos también el cuarto y último actual en el que nos encontramos, que es el azul, ¿no? No podemos sacar demasiadas conclusiones. No hay ningún tipo de orden, no es que vayan de más a menos, de menos a más. Por ejemplo, tenemos el verde, que es el tercero y es el más elevado. Tenemos el cuarto, que es en el que nos encontramos ahora, y es el más inferior. Entonces, no hay una disposición técnica concreta en cuanto a duración, como sí que la tiene, por ejemplo, todo el ciclo alcista. Si mides todo el ciclo alcista, no únicamente las 34 primeras semanas, sino que si mides todo el ciclo alcista, lo hemos analizado muchas veces, podrás comprobar que los ciclos cada vez duran más tiempo, pero cada vez son menos agresivos en cuanto a precio. Aquí sí que hay una correlación concreta por motivos evidentes de maduración, de pues bueno, consolidación, de pues bueno, un activo que poco a poco va siendo más adulto, por así decirlo, menos volátil, bueno, por temas evidentes, ¿no? Pero aquí en este caso, comparando los ciclos, los primeros 34 semanas de todos los ciclos, no podemos encontrar nada. Eso sí, si los analizamos de manera independiente, los vamos a poner por orden en este sentido, sí que nos daremos cuenta de un detalle. Y luego comentaremos, a continuación de esto, si realmente el halving o la disposición del halving puede ser capaz de impulsar el precio de Bitcoin más pronto que tarde. Ahora lo verás. Entonces, fíjate cómo hay una coincidencia absoluta en todos y cada uno de estos ciclos. Y es que en las 34 barras, una vez han pasado 34 semanas, el mercado se encuentra en todos y cada uno de ellos pasando por delante de la gran corrección anterior. Es decir, todos los ciclos parten de una reversión. El mercado va cayendo, tal,
forma un doble suelo, forma un mínimo creciente. En este caso, por ejemplo, ha sido un patrón de cuña. Cada mercado finaliza de una forma e inicia de otra. Pues, en el momento en el que empiezas a calcular desde el mínimo del mercado hasta cuando han pasado 34 semanas, en todos y cada uno de los ciclos hay una gran corrección. Por ejemplo, hemos tenido una recientemente, esta de aquí. Por ejemplo, en el anterior ciclo tuvimos esta de aquí. Por ejemplo, en el penúltimo tuvimos esta de aquí. Y por ejemplo, en el primero tuvimos esta de aquí. Grandes correcciones, ¿no? Correcciones que van más allá de, pues oye, 3 semanas de desaceleración, 2 semanas de desaceleración, 2 semanas de desaceleración, 4 semanas de desaceleración. Más allá de esto, hay una gran corrección en esas primeras 34 semanas. Pues bien, todos y cada uno de los ciclos, cuando han pasado esas 34 semanas, están justamente luchando por romper, en mayor o menor medida, ese máximo anterior. Es decir, se forma el movimiento que sea, se inicia una corrección que destaca por ser más agresiva que las anteriores correcciones desde el mínimo anterior y a las 34 semanas el precio está luchando por romper. Así que estamos ante un movimiento totalmente natural. Es un movimiento que evidentemente representa una alteración técnica porque si ahora te pones y analizas qué es lo que hicieron los otros ciclos, te das cuenta que en este ciclo de aquí el precio rompió como mantequilla al máximo, ya lo estamos viendo. En este ciclo de aquí el precio rompe como mantequilla al máximo. Ahora te lo enseño. Y en este ciclo de aquí el precio se lía y termina cayendo, formando un movimiento mucho más desarrollado que termina con lo que pasó durante el año 2020 y luego continúa, ¿no? Entonces, para que lo veas más gráficamente, fíjate, tenemos el primer ciclo, aquí lo veis, después el segundo ciclo alcista, el primer ciclo después de un gran ciclo bajista, ¿vale? Para que entendamos bien. Bueno, pues después de esa corrección, el precio pasa justamente por delante de esa corrección, pero ¡pam!, como mantequilla. Seguimos en esta tesitura, lo mismo, impulso, gran corrección y el precio ¡pam!, como mantequilla por la corrección. El tercero, que es justamente el que ya se lía, el de color verde, ¡pam!, aquí tenemos la gran corrección y el precio no es capaz de romper y se lía. Finalmente pasa lo que pasa y luego continuamos. Y ahora estamos en la misma situación. La situación esta, actual, ya lo hemos comentado muchas veces, es muy parecida a esta de aquí. Pero bueno, a donde quiero llegar es que la corrección y la coincidencia es correlativa, converge perfectamente. Justamente coincide que aproximadamente esas 34 semanas después de generar un mínimo, el precio está en problemas, por así decirlo, para pasar por delante del mínimo anterior, del máximo anterior, ¿no? Entonces, se dice, oye, no, estamos ya cerca del halving, estamos en un periodo, pues que el precio, me da igual a mí lo que esté corrigiendo, a mí me da igual el aspecto técnico, yo me voy a fijar en las métricas on-chain, en la repercusión que tiene el halving, pre y post, y con lo cual yo creo que el precio está condenado a subir, está condenado a explotar hacia arriba, porque normalmente en el halving se llega al halving a través de un gran movimiento impulsivo, ¿no? Bueno, vamos a comparar muy rápidamente qué es lo que pasa las semanas previas al halving, porque a veces tenemos una especie de distorsión en base a la percepción que puede hacer un movimiento y consideramos, esto nos pasa como todo en la vida, ¿eh? Creemos que en un año somos mucho más capaces de hacer cosas y infravaloramos lo que podemos hacer en 10 años. Pues con el precio pasa lo mismo. Creemos que en muy poco tiempo podemos hacer muchas cosas, pero infravaloramos lo que se puede hacer más a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, visto así, es muy habitual, como digo, pues poder pensar, y cada uno tiene su análisis, ¿eh? No es la crítica del análisis de ninguna otra persona, evidentemente. Pero bueno, es muy habitual pensar, no, es que claro, aquí lo normal es llegar fuertes, llegar a través de un movimiento impulsivo, con lo cual yo creo que iremos tirando y tendiendo al alza. Sí, opino igual, pero también es cierto que se puede hacer mucho en muy poco tiempo y realmente queda mucho tiempo aún para que llegue este proceso. Con lo cual, si analizamos un poco qué pasó las anteriores semanas al halving, pues podemos coger este movimiento de aquí, podemos coger este movimiento de aquí, podemos coger este movimiento de aquí, qué sé yo, vamos a coger este de aquí, por ejemplo, el del primer ciclo alcista o el del segundo gran ciclo alcista. Cogemos y si repetimos lo que pasó, por ejemplo, desde aquí a aquí,
¿Cómo llegamos al halving? Pam, pues vamos a ir para allí y lo vamos a comparar. Lo vamos a comparar con varios, ¿de acuerdo? Entonces, nos cogemos, no sé cuántas semanas son, pues serán unas 10 semanas aproximadamente. Pues oye, vamos a poner estas 10 semanas aquí. Ponemos estas 10 semanas aquí, por ejemplo, y no encaja o no podría encajar, por ejemplo, que estuviéramos o iniciáramos un movimiento bajista durante 3 meses o durante 2 meses y luego el precio explotara, si es que el Bitcoin se mueve tan agresivo que en 4 semanas es capaz de subir un 50% sin ningún problema. Entonces, valorando esto, un 50% es bastante. Pues en 4 semanas puede pasar de los 24.000 a los 40.000 sin ningún problema. No hay ninguna traba para ello. Oye, ¿qué pasó? Pues por ejemplo, aquí tuvimos esta anomalía, pero bueno, ¿qué pasó en este ciclo de aquí? Pues vamos a calcularlo. Vamos a coger también unas cuantas semanas, algunas más alcistas y otras menos alcistas, ¿no? Para ver qué es lo que pasó en la instancia previa a ese halving. Pues bien, venimos por aquí, aquí lo tenemos, y vamos a poner esto por aquí. No es posible que el precio de Bitcoin dé un movimiento a la baja, el que sea, tengo ni idea, y luego se levante y en 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas está plantado en niveles de 50.000, por ejemplo. Es totalmente posible, ¿no? ¿Esto por qué lo comento? Lo comento para romper un poco la barrera de, no, es que como está el halving cerca ya tenemos que subir. No, para el halving está cerca, sí, pero queda aún casi un año, queda bastante tiempo, o sea, hay mucho tiempo y no tenemos por qué ir tendiendo al alza y menos en un activo como Bitcoin para llegar fuertes al halving. No todos los halvings se han formado habiendo roto máximos históricos anteriores. No todos los halvings realmente... Bueno, de hecho, ningún halving, el precio de Bitcoin ha llegado en máximo histórico. En ninguno, ¿vale? En ningún halving el precio ha llegado al máximo histórico. Con lo cual, ¿por qué deberíamos pensar que en este sí que va a hacerlo o sí que tiene que formar un gran movimiento impulsivo? Por ninguna razón. Entonces, entendiendo lo que ha pasado en los anteriores ciclos, entendiendo la debilidad que estamos viendo, entendiendo que el movimiento que estamos viendo es muy similar a este de aquí anterior, entendiendo que queda bastante tiempo para el halving y entendiendo que el precio de Bitcoin, fíjate cuántas cosas, suele moverse de manera agresiva, ¿en qué momento no cabe la opción de poder ver un movimiento desarrollado a la baja y luego, ¡pam!, explosión alcista en muy pocas semanas, ¿no? Entonces, es algo de lo que quería hablar, es algo que quería comentar. Hoy no voy a entrar al análisis con lo que he liado en este gráfico. No quiero entrar mucho en el análisis de Bitcoin porque es nuevamente lo mismo de siempre, es nuevamente lo que llevamos viendo estas últimas semanas, estos últimos días sobre todo. Y es, pues bueno, literalmente lo comentamos. Comentamos que había falta de fuerza alcista aquí. Y que daba igual realmente que se pudieran formar movimientos, que se podían formar, de hecho, falsas rupturas. ¡Pam! Falsa ruptura. Comentamos que había falta de fuerza bajista aquí. Y evidentemente han pasado 4 o 5 días más y el precio sigue sin ser capaz de romper. Esto puede verse como bueno, oye, es que hay falta de fuerza bajista. El precio no quiere romper este nivel, pero realmente no es que sea bueno. A efectos prácticos no es bueno, porque primero también hay falta de fuerza alcista en esta, bueno, evitando que se forme esa ruptura. Y segundo, la estructura general, tanto diaria de impulso, pullback y continuación, está fuera. Y la estructura semanal, donde pues hacía... Bueno, nunca habíamos visto realmente que el precio de Bitcoin en niveles, bueno, parecidos a los que está, desacelerara durante 3 semanas. Pues lo ha hecho ahora y lo hizo hace unas semanas. Quiero decir, se han formado 2 movimientos totalmente anómalos en Bitcoin. Podéis buscar cuántas veces Bitcoin ha desacelerado durante 3 semanas seguidas en niveles de resistencia. Igual lo ha hecho 3 veces en toda su historia. Pues 2 las ha hecho seguidas. Estos son anomalías importantísimas, ¿no? Que unidos a diferentes estructuras, a diferentes patrones, a diferentes elementos, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Técnicamente hablando, yo que me tengo que regir por el análisis técnico y la acción del precio, independientemente de lo que pueda suceder con halvings y demás historias, como te digo, hay que tenerlas en cuenta, sí, pero te he demostrado que realmente es totalmente posible que se compagine primero un movimiento más bajista con luego un gran rally alcista hasta el punto del halving, hasta los 50 y pico mil. Así que no es ningún problema, ¿no? Y justamente, pues bueno, comparando lo que está pasando ahora con anteriores ciclos, pues te puedes dar cuenta que realmente estamos ante un punto normal, ante un punto natural y que en función
de cómo el precio reacciona en los niveles en los que se encuentra actualmente, en función de si se decanta más hacia el bull run del año 2019 o hacia el bull run del año 2015-2016, pues veremos. ¿Y esto cómo lo demostrará? Pues ante la acción del precio y ante la ruptura de estos niveles. ¿Que sigue vacilando? 2019. ¿Que rompe finalmente porque, como comenté ayer, sale alguna noticia que es lo único que creo que puede salvar ahora mismo el precio? Pues, oye, 2015-2016, perfecto. Ahí ya no podemos entrar, ¿no? No podemos controlar tanto, ni tenemos una bola mágica, ni nada. Lo único que podemos hacer es jugar con lo que tenemos, jugar con lo que podemos controlar, o mejor dicho, valorar o analizar, y ya está. Todo lo demás, pues bueno, es humo, ¿no? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.